Me ha correspondido disertar sobre el libro La persona y obra de Jesucristo de Francisco Lacueve, desde la página 78 a la 82. Lección 9. Jesucristo verdadero hombre. Iniciaremos esta disertación con el punto número 1, centrando el tema. Anteriormente, al tratar las herejías sobre la persona de Jesucristo, ya vimos quienes negaban o menoscababan la realidad, la integridad o la correcta unión de las dos naturalezas de Cristo en su única persona. Recordemos con la declaración de Calcedonia que en la única persona del Hijo de Dios subsisten dos naturalezas, la divina, por la que Jesucristo es igual al Padre y al Espíritu Santo, aunque se despojase de la gloria correspondiente al tomar la forma de siervo, y la humana, por la que es totalmente igual a nosotros, incluidas nuestras debilidades naturales, excepto el pecado. Hoy, en consonancia con el humanismo y el modernismo de moda, se tiende a ver a Jesucristo preferentemente o quizá solo al hombre, como reacción contra un Cristo demasiado lejano. La Biblia nos ofrece la figura de Jesús en perfecto equilibrio dogmático y al presentarnos a Jesucristo como verdadero Dios, también, también nos lo presenta como verdadero hombre, como vamos a ver en esta lección y en la siguiente. Punto número 2. Jesús es llamado hombre. Lo primero que encontramos al abrir el Evangelio de según San Mateo es el árbol genealógico de Jesús como israelita, descendiente del padre de los creyentes, Abraham, en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Lucas el evangelista del Salvador introduce una geología distinta que empalmando con el mismo Adán enraiza a Jesús en nuestra raza humana. Véase Hebreos capítulo 2, versículo 11 y versículo 14 y 17. Entre los textos sagrados que mencionan en Jesús su cualidad de hombre, tenemos Mateo capítulo 4, versículo 4 y capítulo 11, versículo 19. Procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. En Hechos capítulo 2, versículo 22, varón aprobado por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 15, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús poseyó verdadera humanidad. Es el punto 3 y final que vamos a tratar. En efecto, vemos que en Jesucristo había los elementos integrantes de una naturaleza humana, un cuerpo humano. Véase, entre otros, Mateo capítulo 26, versículos 26 y 28. Este cuerpo es una realidad manifiesta, incluso después de la resurrección, como puede verse en Mateo capítulo 28, versículo 9. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. También tenía un alma humana. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Como referencia tomamos Mateo capítulo 26, versículo 38. También tenía un espíritu humano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Véase Lucas 23, versículo 46. Se estremeció en espíritu, dice el texto bíblico en Juan capítulo 11, versículo 33. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu en Juan capítulo 19, versículo 30. Él también realizó actividades realmente humanas, ya que Jesucristo padeció hambre, eso está en Mateo capítulo 4, versículo 2, tuvo sed, está en Juan capítulo 19, 28, tuvo cansancio, como referencia tomamos Juan capítulo 4, versículo 6, tuvo sueño, Mateo capítulo 8, 24, tuvo miedo en Mateo 26, versículo 37, tuvo tristeza, está en Mateo 26, versículo 38, lloró en Juan capítulo 11, versículo 35, tuvo sufrimientos físicos y morales,
Como referencia tomamos Mateo capítulo 27, versículo 46, y tuvo una muerte cruenta, lo cual señala en Juan capítulo 19, versículo 30. También tuvo emociones, amor, amistad, ira santa, compasión entrañable, enojo mezclado con tristeza, sorpresa. Estuvo sujeto a leyes del crecimiento, como lo señala también el versículo en Lucas capítulo 2, versículo 52. También practicó la obediencia, de la limitación, la tentación, aunque sin pecado. Hubo que enseñarle a hablar, a andar, a leer y a escribir. Preguntaba para saber y se asombraba de lo que no sospechaba, pues en cuanto hombre no lo sabía todo. Referencia a Lucas capítulo 9, versículo 18. Tuvo una naturaleza perfecta, modelo del ideal humano. Su perfección humana resalta cuando se compara a capítulo, Salmos capítulo 8, versículo 4 al 8, o con Hebreos capítulo 2, versículo 6 al 10. También se ve en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, como modelo cuyas huellas debemos seguir. Hay quienes ven en la frase de Pilato, he aquí el hombre, en Juan capítulo 19, versículo 5, la expresión de la ejemplaridad de Cristo, como si el gobernador romano hubiese dado testimonio de que Cristo era el hombre por excelencia. El sentido verdadero es el siguiente. ¿Qué os parece? ¿No ha sufrido ya bastante este hombre inocente? En cuanto a su atractivo físico, hubo una época en la historia de la Iglesia en que algunos escritores eclesiásticos, enemigos a ultranza de la cultura griega, como Tertuliano, opinaron que Jesús no había poseído belleza física. Incluso apelaban a Isaías capítulo 53, 2, que dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El contexto dice bien a las claras que se trata del rostro de Jesús desfigurado por los tormentos de la pasión. Su hermosura es profetizada en el Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. A él se ha aplicado con razón las alabanzas de la esposa en Cantares, capítulo 5, versículo 10. Mi amado es blanco y son rosados, señalado entre 10.000, todo el codiciable, por la atracción que ejercía sobre sus discípulos y sobre las multitudes que le seguían. No cabe duda de que había tal brillo en su mirada, un tono tan dulce y firme en su voz y una majestad tan grande en su rostro, en su andar y en todos sus gestos, que bien podemos suponer su perfecta belleza, teniendo también en cuenta que su cuerpo había sido formado por el Espíritu Santo del vientre de una virtuosa doncella hebrea, raza que siempre ha dado bellísimas mujeres. No olvidemos el encanto que la virtud añade al atractivo físico, ya que los evangelios no nos ofrecen ningún retrato físico de Jesús. Los evangélicos no resistimos a plasmar en cuadro o imagen su figura, en parte por respeto a su persona divina, en parte también por el peligro de venerar cuadros e imágenes con el probado riesgo de feticismo. Sin embargo, es preciso poner espiritualmente los ojos en Él para ir transformándonos en su gloriosa imagen. Otro aspecto que prueba su perfecta humanidad es que poseía un libre albedrío, con su consiguiente juego de valores y motivaciones psicológicas. Alguien ha llegado a negar que se pueda hablar de psicología de Jesús, con lo que se pondría en tela de juicio la declaración de Calcedonia y más aún la del Concilio tercero de Constantinopla acerca de la espontaneidad a la voluntad humana de Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 18, con el contexto del versículo anterior, nos muestra la plena libertad de Cristo para demostrar que en el ejercicio de su libre albedrío
entraba en juego el peso de los valores distintos en orden a una correcta y eficaz motivación. Nos basta con Isaías capítulo 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lucas capítulo 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y Hebreos 12, versículo 2, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Todos estos textos demuestran que Jesús necesitaba como ser humano un valor satisfactorio, una redención gloriosa que compensase el desgaste enorme de energía psicológica que suponían los sufrimientos que había de arrostrar. Francisco La Cueva, teólogo, maestro experto, escritor y conferencista, presenta su obra tomando los datos necesarios que nos provee la palabra de Dios y la historia de la Iglesia, analizándolos cuidadosamente, teniendo en cuenta el contexto bíblico, histórico, para presentarnos el tema que nos ocupa, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, siendo entonces Cristo el verdadero fundamento de la Iglesia como realidad histórica divina humana. Por ello es un punto fuerte la base bíblica y la interpretación que el Espíritu Santo puede darnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, los estados por los que pasó como Hijo de Dios, hecho hombre, y los oficios que ejerció. Me agrada el hecho que después de cada tema se realiza un cuestionario que hace más significativo el aprendizaje de su contenido. No encuentro debilidad en sus ideas de análisis y planteamiento. Concuerdo plenamente en sus exposiciones y temas doctrinales. Esta lectura me ha ayudado a comprender y meditar respecto a las primeras interrogantes de la Iglesia y lo fácil que era caer en herejía por el desconocimiento o mala interpretación de las Escrituras. Y lo que siempre creí, que no cabía la menor duda de nuestra profesión de fe, aún, aún existen personas que transgiversan las Escrituras, incluso lo que debiera ser nuestro principal fundamento, Cristo. Dios les bendiga.